Vamos a comenzar nuestro curso sobre historia de la sexualidad, estudiando hoy el capítulo 2 del primer volumen de Historia de la Sexualidad, que Michel Foucault escribe en 1976. Pero antes de entrar en materia, pues quisiera todavía prolongar un poco las anotaciones introductorias que presenté en la sección anterior y voy a tratar de responder primero a una pregunta. ¿Qué es una historia de la sexualidad? ¿Qué es lo que Foucault en realidad nos está presentando con este proyecto de una historia de la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad de la cual Michel Foucault quiere trazar una historia? ¿Se trata de algo inscrito en la naturaleza humana, es decir, de algo biológico? ¿Es lo mismo sexualidad que sexo? Es precisamente esto lo que Foucault quiere negar. La sexualidad no es algo dado por la naturaleza. Por tanto, la historia de la sexualidad no es la historia del modo en que, por ejemplo, la sexualidad ha estado vinculada a las actividades productivas o reproductivas de la especie humana. No es la historia de los rituales o de los mitos en torno a la sexualidad. Tampoco es la historia de lo que en diferentes culturas se ha dicho o pensado sobre la sexualidad a través de los tiempos. Es decir, no es una historia de las ideas de la sexualidad. Y mucho menos es la historia de las prácticas sexuales, la historia de las desviaciones o de las perversiones sexuales. ¿Qué sería entonces una historia de la sexualidad? En el capítulo 3 de la voluntad de poder, de la voluntad de saber, que es el tomo primero del libro de Foucault, escribe lo siguiente, cito: la historia de la sexualidad debe hacerse en primer término desde el punto de vista de la historia de los discursos. Página 87. Y es una afirmación muy interesante y me gustaría quedarme un poco reflexionando sobre ella, lo cual me lleva inmediatamente a considerar la noción de discurso en Foucault, que ya les mencioné algo la vez pasada, pero quisiera ampliar un poco esto. Considerar la noción de discurso en Foucault nos remite a un problema epistemológico inmediatamente, y más concretamente al modo en que Foucault es deudor de la tradición kantiana. Esto es importante. Kant, recuerden, había establecido que no podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas, sino tan solo como fenómeno. Es decir, que lo que en realidad conocemos sobre las cosas es el modo en que esas cosas son significadas por nosotros mismos. No existe un conocimiento del mundo que actúe con independencia del modo en que el mundo adquiere sentido para nosotros. El célebre giro copernicano al que se refería Kant. O en otras palabras, el sentido del mundo no está en el mundo, sino que se funda en la estructura de nuestro propio aparato cognitivo, en unas estructuras a priori de la sensibilidad, en un modo de organización a priori que es previo a la experiencia sensible. Por eso es a priori. Ahora bien, Foucault toma esta tesis fundamental de Kant, pero la maneja, la traslada hacia el ámbito del conocimiento histórico. ¿Qué podemos conocer de la historia? Sería la pregunta que se hace Foucault. ¿Qué podemos conocer del pasado? ¿Es posible conocer cosas del pasado con independencia de la experiencia que los humanos han tenido históricamente de esas cosas? La respuesta de Foucault es clara. No podemos conocer las cosas en sí mismas, sino tan solo los discursos a través de los cuales esas cosas han sido significadas. No poseemos una verdad adecuada a las cosas que han ocurrido en el pasado. Lo único que poseemos es el modo en que esas cosas han sido dichas, han sido significadas en el lenguaje, han sido organizadas en el discurso. No podemos acceder a las cosas con independencia de las palabras. O mejor, no es posible separar las cosas de los discursos a través de los cuales esas cosas se han convertido en experiencia para nosotros. Para Foucault, todo lo que podemos conocer son los discursos y su encarnación en prácticas, pero jamás las cosas mismas sobre las que hablan esos discursos. Veamos dos ejemplos tomados de la obra misma de Foucault, de textos anteriores a este libro del 76, Historia de la Sexualidad. Por ejemplo, vayamos al texto Las palabras y las cosas de 1966 y examinemos brevemente la noción de vida. En Las palabras y las cosas,
uno de los problemas que se aborda allí es el modo en que la verdad de los discursos científicos sobre la vida es producida en diferentes épocas históricas, esa verdad, en el Renacimiento, en la época clásica y en la episteme moderna, que Foucault data desde finales del siglo XVIII hasta los años 60 del siglo XX. Ante la pregunta ¿qué es la vida?, se ofrecieron entonces diferentes respuestas históricas, diferentes discursos sobre la vida. No es lo mismo la vida en la historia natural del siglo XVIII que la vida conceptualizada por la biología del siglo XIX. La vida no es por tanto conocida con independencia de los discursos científicos que se articularon sobre ella. Y la tarea arqueológica que Foucault se propone hacer en este momento, en ese libro, Las palabras y las cosas, es mostrar las reglas que gobiernan la operación de estos discursos en diferentes épocas. El paso de una época a otra, es decir, de una episteme a otra, equivale a un cambio de reglas o a una mutación de las reglas que gobiernan la verdad de los discursos. Lo que Foucault está mostrando en este libro es que los hombres viven en los pliegues del lenguaje, habitan en ellos, viven y están como encerrados en mundos discursivos, como si viviéramos en peceras, ignorando que respiran al interior de ellas. La arqueología entonces tiene como función visibilizar el agua de la pecera, desvelar las reglas que en cada época gobiernan la producción de los discursos. Entonces, una historia de la ciencia para Foucault no es la historia de los objetos sobre los que habla la ciencia, en este caso la vida, sino la historia del modo en que son producidos los discursos que significan esos objetos. O sea, acá ya vemos un poco el perfil de lo que está intentando el emprendimiento arqueológico de Foucault en los años 60, investigar no el objeto en sí, sino la manera como el objeto es producido a partir de la consideración de unas formas de organización de los discursos. Bien, entonces lo importante aquí, digo, no es la vida en sí misma, sino los discursos sobre la vida. El segundo ejemplo que quiero tomar, la locura. En su tesis doctoral titulado Historia de la locura en la época clásica, Foucault no ve la locura como un hecho objetivo, es decir, como un fenómeno que siempre ha existido y que ha sido comprendido de diferentes modos hasta llegar a su formulación definitiva y verdadera por parte de la ciencia moderna. Más bien, lo que se pregunta Foucault es el modo en que la locura es construida como tal por los discursos científicos y por las prácticas discursivas de lo que él llama la época clásica, el siglo XVII y XVIII. La pregunta no es, pues, ¿qué es la locura en sí misma?, sino cómo se genera en la época clásica una verdad científica acerca de la locura. No es, por tanto, la historia del referente lo que le interesa a Foucault, sino la historia de los discursos y de las reglas que producen el referente, que producen el objeto. La historia del orden del discurso en el que aparece un saber sobre la locura. Eso es lo que le interesa a Foucault. La historia de la locura es la arqueología de las formaciones discursivas donde se forma ese objeto del saber llamado la locura. Entonces ya vemos, incluso ya vemos acá cuál es el problema que va a quejar esta tarea arqueológica y luego genealógica de Foucault. El problema aquí es el subjetivismo epistémico, es decir, Foucault cree que los discursos científicos sobre la vida humana, son relativos a la organización social de esos discursos. Y eso es una idea que él va a mantener en realidad durante toda su producción. Vale, volvamos al tema de la sexualidad. Y estamos ya en disposición, me parece, de entender la afirmación de Foucault según la cual, decíamos, la historia de la sexualidad debe hacerse desde el punto de vista de la historia de los discursos. Bien, ¿qué significa esto? Ya lo estamos viendo. Significa que la historia de la sexualidad nada tiene que ver con el modo en que la ciencia ha comprendido la sexualidad en tanto que objeto preexistente al discurso. Es decir, la sexualidad como anclada en la naturaleza, por ejemplo, o en una estructura biológica. Más bien, se trata de trazar una genealogía del modo en que los discursos científicos sobre la sexualidad, lo que Foucault llamará las ciencias sexuales, se hallan inscritos en dispositivos de poder. Y estos dispositivos de poder y de saber generan una experiencia de la sexualidad que modela las subjetividades hasta el día de hoy.
La historia de la sexualidad sería entonces una genealogía de las relaciones establecidas entre el conocimiento científico, los mecanismos institucionales de poder y la producción de subjetividades. Es como un triángulo con tres ejes, ¿no? Lo que le interesa a Foucault es el modo en que esa articulación entre el saber y el poder nos moldean como sujetos, nos producen como sujetos, generan una verdad sobre nosotros, un modo de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra intimidad, es decir, una experiencia. Producen una cierta identidad sexual y traza sus límites de esa identidad. Además, también señala cuáles son sus desórdenes. Bien, entonces recapitulando, la historia de la sexualidad no es otra cosa que la historia de los discursos que en distintas épocas han estudiado la relación de los sujetos consigo mismos y la relación de esa experiencia con dispositivos de poder. Bien, realizadas estas observaciones metodológicas, pasemos ahora sí al tema que nos corresponde hoy, que es la consideración del capítulo 2 del libro La voluntad de saber, Historia de la sexualidad 1, titulado La hipótesis represiva. Foucault comienza en este capítulo combatiendo un cierto modo de narrar la historia de la sexualidad que ha sido utilizado tanto por psicólogos como por filósofos con independencia de su orientación política. Se refiere concretamente a libros que eran muy populares en ese momento en Francia, como el del alemán von Husserl, titulado La represión sexual, Sexual Unterdrückung, del año 1970, y que fue traducido al francés en 1972 y leído ampliamente en los círculos intelectuales franceses, pero también se refiere a libros muy populares entre la izquierda francesa, como los de Wilhelm Reich y Herbert Marcuse, sobre todo el libro Eros y Civilización, escrito por Marcuse en el año de 1954. ¿Qué es lo que Foucault critica de estos libros? Lo que le molesta es un cierto esquema o modelo para narrar la historia de la sexualidad que es común a todos estos autores. No se trata solo de que todos ellos presuponen la existencia de un objeto biológico llamado sexualidad que es independiente y es previo a las relaciones de poder, ¿vale? Es sobre todo el modelo que utilizan para narrar la historia de ese supuesto objeto. Y es una historia que Foucault tipifica como si atravesara tres etapas o tres tramos. Se supone, en primer lugar, el primer tramo, se supone la existencia en la antigüedad griega y romana de una sexualidad libre, sin coacciones, que se expresaba sin dificultades y sin tabúes. Luego, en segundo lugar, entra en escena el malo, el cristianismo, imponiendo sobre la sexualidad una serie de prohibiciones y de codificaciones. Negación, represión de la sexualidad introducida por el cristianismo que se prolongaría en la modernidad a través de la moral burguesa. Y en tercer lugar, el tercer eslabón, finalmente, con la emergencia del psicoanálisis, habría llegado el momento en que el velo de la represión es destapado y la sexualidad es liberada de sus coacciones. Entonces, es este modelo que utiliza la izquierda francesa y que ve en el psicoanálisis un mecanismo de liberación de la represión de la sexualidad, lo que tanto le está molestando a Foucault. ¿Qué es lo que caracteriza a este modelo de narración histórica? En primer lugar, que en el centro de este modelo está el problema de la represión. La sexualidad es vista desde el punto es vista desde la perspectiva de la represión que se ha ejercido sobre ella. Lo que constituye esta historia son los mecanismos de represión, de negación, de prohibición. La sexualidad es narrada, la historia de la sexualidad es narrada como la historia de las reglas sobre ella que se imponen a partir del cristianismo, como la historia de un rechazo, el rechazo de la sexualidad. Es una historia que se mueve cómodamente en el esquema dualista represión-liberación. En el caso del freudomarxismo, de este vínculo entre el marxismo y el psicoanálisis al que Foucault se refiere explícitamente, nos referimos a la idea según la cual la represión de la sexualidad es lo que ha permitido la emergencia del capitalismo. Decía Marcuse, la liberación de la fuerza de trabajo, según aquella fórmula de Freud de que la energía libidinal reprimida por la cultura corresponde a la necesidad de asegurar la supervivencia de la especie.
Foucault se distancia claramente de la idea de que el objetivo de las luchas políticas sea la construcción de una sociedad no represiva, como decía Marcuse. Eh, la utopía de Marcuse y de todos otros tantos intelectuales de izquierda en ese momento de los años 60, 70, era liberar los instintos de la represión que impone sobre ellos la sociedad del trabajo, el capitalismo, invirtiendo, como si se tratara solo de invertir la cosa, invirtiendo la subordinación del principio del placer al principio de actuación, nos decía Marcuse. En últimas, Marcuse confiaba en que la sociedad capitalista se está transformando en una dirección emancipatoria gracias al movimiento feminista y a la contracultura de los 60, pues estos fenómenos han liberado a la sexualidad de sus milenarias cadenas. Ahí tiene lugar el gran rechazo del que habla Marcuse. La sexualidad es vista como la clave para la emancipación humana. Ya no el proletariado, sino los hippies, las mujeres, los ecologistas, aquellos que han entendido que la liberación de la represión sexual, del erotismo, pues está en el centro de la revolución social. Bien, pero Foucault rechaza estos cuentos de hadas de la izquierda francesa de los años 60 y 70, rechaza categóricamente esta lectura. Todas estas utopías políticas le parecen a Foucault simplemente como predicaciones de curas, ¿no? Predicaciones pastorales. Lo mismo el psicoanálisis será visto por Foucault como un discurso de curas. La sexualidad, dice Foucault, no es un objeto previo que haya sido reprimido por un poder ejecutado jurídicamente sobre ella. Lo que sospecha Foucault es más bien que este discurso de la liberación de la sexualidad forma parte de un mecanismo de poder que no opera por represión. Cito del libro La voluntad de saber, Historia de la sexualidad 1. Cito: me parece esencial la existencia en nuestra época de un discurso donde el sexo, la revelación de la verdad, el anuncio de un nuevo día y la promesa de cierta felicidad están imbricados entre sí, y la promesa de cierta felicidad que está anunciando pues, este discurso. Hoy día, dice Foucault, hoy es el sexo lo que sirve de soporte a esa antigua forma de la predicación. Página 14. Entonces ya vemos la opinión que tiene Foucault de estos discursos que vinculan el marxismo y el psicoanálisis. En contra, pues, de la hipótesis represiva, que es lo que está queriendo hacer Foucault, va a articular todo un discurso crítico que deberíamos examinar también en el curso Los Anormales, que fue el curso de 1975, este curso. Y yo les recomiendo mucho que miren estos dos textos al mismo tiempo, ¿no? O sea, estamos estudiando Historia de la Sexualidad, del volumen 1, del 1976, pero recomiendo mirar el curso Los Anormales, que presentó Foucault en 1975 en el Collège de France, porque ahí en este curso está anticipando muchas de las ideas que desarrollará en el libro del 76. Este curso, Los Anormales, ofrecido en el año de 1975, en su primera clase, en la clase del 15 de enero de 1975, al final de la sesión, Foucault hace unas reflexiones de orden metódico en torno al modo en que la sexualidad se concibe básicamente según el modelo de la represión que hemos visto, el de Marcuse. Lo básico aquí es la teoría del poder que llevan implícitos estos análisis de la izquierda francesa, es decir, entienden el poder como represión. Un poder, dice Foucault, del orden de la superestructura, cuyos mecanismos estarían esencialmente ligados al desconocimiento y al enceguecimiento, dice Foucault en la página 50 del curso Los Anormales. Es decir, un poder que funciona solo como exclusión, como rechazo, como ideología, que se sitúa por encima del juego de las fuerzas, y en este sentido dice Foucault que es superestructural, y que no utiliza en absoluto el saber científico y por eso está ligado al desconocimiento. Para ilustrar su crítica, Foucault acude a dos ejemplos históricos en este curso Los Anormales. El primero es el de la exclusión de los leprosos en la Edad Media Europea y hasta el siglo XVIII. Cuando alguien enfermaba de lepra, la reacción inmediata era el distanciamiento, el no contacto. El enfermo era expulsado hacia un mundo exterior más allá de las murallas de la ciudad, lejos de la comunidad de los vivientes.
Era una práctica de exclusión, de marginación. Un mecanismo de poder centrado en la descalificación, en el exilio, en la negación. Un mecanismo que además no suponía un conocimiento de la enfermedad, imposibilitado por la misma práctica del distanciamiento. Es decir, fíjense usted, era una forma de poder en donde no se había establecido un vínculo con el conocimiento científico. Poder y saber, saber científico, discurso científico, estarían separados. Bien, en contraposición a esto, Foucault nos coloca un segundo ejemplo que ilustra ya una forma muy diferente, un modelo muy diferente de tratar la enfermedad. Se trata del tratamiento de los apestados como fruto de las epidemias, sobre todo las epidemias de viruela, que se introdujo en Europa hacia finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Aquí la actitud frente al enfermo es completamente diferente. No se le expulsa de la ciudad como al leproso, sino que es el territorio mismo de la ciudad el que se interviene. Es decir, hay una intervención ad intra, al interior de los muros de la ciudad, porque ya no se tiene que expulsar al enfermo hacia afuera de los muros. Se marcan las casas de los enfermos, se nombran centinelas en cada calle y en cada barrio, todo se registraba con cuidado, cada ciudadano debía inscribirse en un registro público, tenía que ser examinado por el médico, y luego en el siglo XVIII se introdujeron también medidas preventivas contra la enfermedad, como por ejemplo la inoculación. Es decir, no se trataba de expulsar, sino de fijar, de analizar, de cuadricular, de individualizar, nos dice Foucault en la página 53. Con estos dos ejemplos, Foucault quiere mostrar que hacia comienzos del siglo XVIII, el modelo de poder que reprime comienza a ser sustituido por otro modelo enteramente diferente, el modelo de un poder que individualiza y produce. Es decir, el modelo de la lepra es sustituido por el modelo de la peste. Mientras que para la lepra se exige distancia, para la peste se exige acercamiento, aproximación y por tanto conocimiento científico. El poder queda ligado entonces íntimamente a la verdad de los discursos científicos. El enfermo debe ser observado, analizado y vigilado por el médico. Es el conocimiento sobre la enfermedad lo que podrá servir para proteger a la comunidad de los vivientes. Más aún, no se trata solo de defender a quienes viven en la comunidad, sino que se trata de potenciar su vida, de maximizar sus fuerzas, de aumentar su salud y su longevidad. La inoculación y otras medidas como la higienización de las calles, de los cementerios, de los mataderos, etc., sirven entonces para intervenir sobre la vida de la población. Y a esto Foucault le va a dar un nombre a esta forma de intervención sobre la vida de la población, que es la biopolítica. Concepto que es introducido por primera vez en la obra de Foucault, precisamente en este libro de 1976, Historia de la Sexualidad 1, La voluntad de saber. Entonces el punto aquí es que en el siglo XVIII se inventan unas tecnologías positivas del poder que Foucault va a llamar el biopoder. Cito, del curso de los anormales, cito. Pasamos de una tecnología del poder que expulsa, excluye, prohíbe, margina y reprime, a un poder que es por fin un poder positivo, un poder que fabrica, que observa, un poder que sabe y se multiplica a partir de sus propios efectos. Fin de cita de la página 55 del curso Los Anormales. Más adelante añade, cito, la Edad Clásica inventó técnicas de poder tales que éste ya no actúa por extracción, sino por producción y maximación de la producción. Un poder que ya no obra por exclusión, sino más bien por inclusión rigurosa y analítica de los elementos. La Edad Clásica elaboró, por ende, lo que puede llamarse un arte de gobernar, en el sentido en que precisamente se entendía en ese momento el gobierno de los niños, el gobierno de los locos, el gobierno de los pobres y el gobierno de los obreros. Fin de cita, página 56 del curso Los Anormales. Bien, más allá de la importancia exegética de este pasaje, que es el primer pasaje donde Foucault habla por primera vez del gobierno en 1975. El punto que quiero poner de relieve aquí es el siguiente, volviendo con ello al tema de la historia de la sexualidad. La evidencia histórica muestra que el modelo del poder como represión, la hipótesis represiva, entró en crisis en Europa en el siglo XVIII.
No desapareció, es cierto, pero quedó subordinado a un nuevo tipo de poder que logró obtener la hegemonía hacia finales del siglo XVIII, el biopoder. Por tanto, quienes como Reich y Marcuse insisten en afirmar que la sexualidad ha sido y continúa siendo reprimida y postulan la liberación de la sexualidad como paradigma de la revolución política, Foucault les dice que están recurriendo a un modelo viejo y ya superado del poder. Les dice que están en una incomprensión fundamental del modo en que el poder funciona en las sociedades contemporáneas. Viven en el pasado. Están fijados en un modelo jurídico del poder que ya ha sido rebasado históricamente. Les acusa Foucault entonces de ser ignorantes de la historia, de despreciar el material histórico sobre el cual debe basarse cualquier especulación filosófica. Marcuse cuenta una historia de la sexualidad sin historia, sin recurrir a fuentes históricas, basado únicamente en especulaciones abstractas y en una retórica populista que seduce a la juventud. El poder del que hablan Reich y Marcuse es un tipo de poder que ya no corresponde a las sociedades modernas. Es un modelo de poder tomado de sociedades esclavistas, de una sociedad de castas, de una sociedad feudal donde predominaba precisamente el poder soberano, pero este ya no corresponde más al tipo de sociedad capitalista y moderno en la cual nos encontramos. Entonces la hipótesis represiva adolece de un desfase histórico.